Amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre pueda abundar cada día más en nuestros corazones. Hace 15 días empezamos a considerar un tema muy fundamental para la iglesia y era relacionado con cómo toda la iglesia era agente de evangelización y cómo en toda la iglesia se debe desarrollar una cultura de evangelización. Hacer de la evangelización un estilo de vida normal en cada cristiano, ¿cierto? Miramos entonces cómo las Escrituras mostraban que la iglesia en el primer siglo era agente de evangelización y a través de su testimonio y a través de sus palabras, las palabras del evangelio, podía afectar su entorno, en este caso, afectar el imperio romano, que era el imperio de turno. Llegó a un punto que, por ejemplo, Pablo nos dice que los de la casa del César habían sido evangelizados por él y algunos de ellos habían sido salvos. Imagínate, llegó hasta las profundidades del imperio romano, hasta la propia casa del César. ¿Y eso por qué, amados hermanos? Porque efectivamente la iglesia en el primer siglo tenía una cultura de evangelización desarrollada, ¿cierto? En la reunión siguiente, que fue la anterior, hablamos de los métodos de evangelización. Cuando dijimos método, no nos referíamos a que de 5 pasos, 6 pasos para evangelizar, 7x4, no. Cuando hablamos de métodos de evangelización, nos estamos refiriendo a cómo la iglesia utilizó varias maneras de poder evangelizar, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Entonces hablamos de la evangelización pública, hablamos de cómo Pablo evangelizaba en las sinagogas, hablamos de cómo Pablo evangelizaba en las plazas, hablamos como nuestro Señor Jesucristo evangelizaba en los montes, ¿cierto? Luego miramos la evangelización en los hogares. Quizás uno de los métodos más eficaces que existe era los hogares y utilizamos como ejemplo el caso de Cornelio. Cuando el ángel se le aparece a Cornelio, le dice que manda a llamar a Simón Pedro, que a través de lo que Pedro le hable iba a ser salvo él y su casa. Entonces vemos que Cornelio trajo a sus amigos, mostramos que en el entorno, el padre de familia en la cultura romana, era muy importante que se convirtiera porque era el patriarca de la familia. Y no solamente estaba la esposa, los hijos, sino que estaban los esclavos. Lo que pasa es que los esclavos en el primer siglo no tienen la misma connotación que tuvo para nosotros desde el momento que vinieron los españoles a las Américas. Ese es un concepto nuevo de esclavo, porque los esclavos en el tiempo de los apóstoles eran sirvientes y eran parte de la familia. Entonces los libros dicen que en Corintios había más o menos 200,000 personas, habitantes romanos, pero había casi 1,000,000 de personas. ¿Por qué? Porque el resto eran esclavos. Entonces, aparte de la familia, los esclavos, los amigos, los que llevaban las finanzas, entonces Cornelio reunió a todo su entorno y vio cuando vino Pedro, el apóstol, y les predicó y fueron salvos. Luego miramos la evangelización personal, ¿sí? Es entonces desarrollar una sensibilidad a las personas de nuestro entorno cada vez que tengamos la oportunidad de hablarles del evangelio. ¿Por qué? Porque conocemos el destino eterno de todas las personas que no creen en Jesucristo. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, hermanos, miramos cómo algunos profetas y apóstoles utilizaban la evangelización personal. Hablamos de la evangelización literaria, como fue ¿qué? La Biblia. La Biblia, leímos un texto en Juan, que la Biblia, Juan dice, estas cosas se escribieron, Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la intención del Evangelio de Juan era para que las personas cuando la leyeran, reconocieran en los escritos a Jesús como el Hijo de Dios y tuviesen vida, ¿cierto? Entonces, evangelización literaria. Entonces hablamos de varios tipos de evangelización y la última, importantísima, la evangelización a través del amor. De pronto digamos, no podemos ser los más elocuentes, los mejores maestros de la palabra, pero si somos una asamblea donde se manifieste el amor y se pueda tocar, cuando las personas nos visiten, se van a dar cuenta y van a ser convencidas no por la elocuencia, por el maestro o por la predicación, sino que van a ser convencidas por el amor, que verdaderamente Jesucristo está en medio de nosotros, ¿cierto? Entonces concluimos que evangelizamos ¿con qué?
con el evangelio. Nosotros no hacemos actividades, no somos pragmáticos para evangelizar, sino que evangelizamos con el mensaje del evangelio. Que el hombre estaba perdido por causa del pecado, que tiene un destino eterno que es el infierno, y Jesucristo vino a la cruz a morir por cada uno de los hombres. La persona que crea en ese mensaje, dice la Escritura, que ya no vendrá condenación, mas ha pasado ¿cómo? De muerte a vida. Entonces, amados hermanos, hoy queremos darle un equilibrio al tema, porque el evangelio, aunque es una buena noticia de gracia, porque nosotros somos salvos por gracia, usted no pagó el precio para ser salvo, lo pagó Jesucristo en la cruz, y es un mensaje de gracia. Resulta, amados hermanos, que hay un aspecto negativo en relación con el evangelio, y vamos a leer cómo Pablo nos va a hablar de él. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 14. Hoy entonces el tema que vamos a tratar tiene que ver con el destino eterno de las personas que no creen en la obra de Jesucristo. La vida, amados hermanos, no se acaba cuando nos morimos. La muerte en la Biblia no significa cesar de existir. La muerte en la Biblia, en el griego del Nuevo Testamento, tánatos, significa separación, amados hermanos. Romanos, capítulo 2, verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Verso 16, preste atención a su Biblia. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? Conforme a mi evangelio. Amados hermanos, aquí el apóstol Pablo nos establece un principio del evangelio, que aunque el evangelio es una muy buena noticia, excelente noticia para los hombres, al mismo tiempo nos dice que va a haber un juicio a todo aquel que rechace el evangelio. Y el verso 16, Pablo empieza diciendo, en el día. ¿Cuál día es ese, amados hermanos? El día del juicio. Eso es algo seguro porque Dios lo estableció en Hebreos capítulo 9, 27. Pues está escrito que todo hombre muera y después ¿qué? El juicio. ¿Se me entiende? Entonces va a haber un día que es el día en que Dios va a juzgar todos los hombres. Me llama mucho la atención donde dice juzgará por. Esa palabra por en el griego es la preposición día, que significa por medio de. Entonces la persona que Dios va a colocar para que haga un juicio a todos los hombres es ¿quién? Jesucristo, el Señor. ¿Sí? Juzgue por medio de Jesucristo. Quiere decir entonces que el juicio se llevará a cabo por el único hombre designado por Dios para llevarlo. ¿Quién? Su Hijo. Porque la Escritura dice muy claramente en Juan 5:22 que el Padre le dio todo el juicio ¿a quién? A su Hijo. Entonces el hombre, Jesucristo el hombre, juzgará a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Él es un hombre hoy. Hay un hombre hoy sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y este hombre se encarnó y este hombre conoció que era la vida humana, amados hermanos. Entonces, termina diciendo el verso 16 que van a ser juzgados los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? Conforme al evangelio que predicaba Pablo, que es el único. No es que Pablo tenía un evangelio, no es que Pedro tenía otro evangelio, etcétera, etcétera, no. Cuando Pablo dice mi evangelio, es el mismo evangelio que predicaba Pedro. Ese fue el evangelio que le reveló el Padre a través del Hijo. Entonces, el juicio en el día final será una acción divina que ahora se anuncia ¿en dónde? En el evangelio, hermano. El evangelio contiene una buena noticia,
pero también tiene un aspecto negativo. ¿Cuál? Pablo siempre que predicaba, le informaba a los pecadores el contenido de su mensaje. Y el contenido de su mensaje era que Dios es un Dios santo, que fue ofendido por los hombres cuando los hombres pecaron. Entonces Jesucristo Dios envió a su Hijo a la tierra, murió por nuestros pecados y el hombre se salvará de acuerdo a esa respuesta. Pero si el hombre no responde al Evangelio, dice la Escritura entonces en Juan 16, que el Espíritu Santo vino para darnos ¿qué? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Listo? Ahí vemos nosotros la síntesis del Evangelio. Que si las personas no creen al mensaje que está dando Dios, va a haber un juicio para ellos. O sea que el juicio viene introducido en el mensaje del Evangelio. El juicio a los hombres que no crean el Evangelio debe ser proclamado en todo mensaje que se predica, aunque es un mensaje de gracia, pero también es un mensaje de advertencia para el pecador. ¿Cierto? Entonces, el apóstol Pablo nos hace esa comparación y por eso le vamos a dar un equilibrio hoy al tema. Otro texto que nos habla de lo mismo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Vamos a leer hoy bastantes textos, hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a ver el verso 6. Vamos a ver 3 textos. Luego algunas definiciones y entraremos propiamente a qué significa el juicio que nos estamos refiriendo. Segunda de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio. ¿Sí ven? La retribución a los hombres va a ser porque no obedecieron el mensaje del Evangelio. El mensaje que Dios el Padre envió a través de los profetas, de los apóstoles y de todos los redimidos sobre la faz de la tierra. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que no obedecen el mensaje del Evangelio. ¿Qué pasará con ellos? Sufrirán pena, ¿de qué? De eterna perdición. Hermano, amados santos, eso debe alertarnos. Porque a través de la palabra nosotros conocemos cuál es el destino de todo aquel que rechaza el Evangelio. Y Pablo lo nombra de esta manera: eterna perdición. Y nos vamos a centrar en esta palabra, eterna perdición, para poder mostrar este aspecto tan importante del Evangelio. Entonces, toda persona que no cree en el mensaje del Señor va a ser excluido de la gloriosa presencia de Dios durante toda la eternidad. Y estos que no conocieron, hermano, en la Biblia conocer significa un relacionamiento íntimo. ¿Recuerda Génesis 4? Conoció a Adán a su mujer. La palabra verbo raíz de la Septuaginta es ginosco, conocer. Entonces, estas personas no tuvieron un relacionamiento íntimo, de amor, de comunión con Dios. Estas personas van a ser excluidas eternamente de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hicieron? No recibieron el mensaje de Dios, por ende despreciaron el amor con que Dios los amó. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Un mensaje de amor, en donde Dios demostraba la manera como lo amaba al entregar a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces las personas que lo desprecian el mensaje de amor de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí dice que serán excluidos eternamente de la presencia del Señor. Van a estar eternamente perdidos, amados hermanos. Esto no es un juego, es uno de los asuntos más importantes de la vida, amados hermanos. Porque depende de nuestra decisión en esta tierra,
depende de la decisión por Dios, entonces los resultados se van a ver en la eternidad. Y terminemos con un texto, Tito 1, verso 1. Vamos a mirar por qué el infierno es un lugar real. Por dos razones básicas. Primero, la Escritura nos enseña que Dios no puede mentir. Vamos a leerlo en Tito, capítulo 1, verso 1, 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta palabra no miente acá es una palabra única en todo el texto griego del Nuevo Testamento. La palabra griega para no miente es abseudes. Esta palabra viene de seudes y viene con la partícula negativa a por delante, que significa en contra, ¿cierto? Que no puede. Entonces aquí nos muestra la Escritura que esta palabra seudes significa a una mentira, una falsedad premeditada, deliberada, o declarar algo que no parece ser engañoso. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, el adjetivo aseudes significa que Dios es incapaz de mentir. Dios es incapaz de relatar algo como una falsedad deliberada o declarar algo que no puede ser. Una de las razones por que el infierno es verdadero es porque Dios no miente. Y Dios lo dijo en su palabra. Dios no nos mintió cuando nos habló del estado eterno de los perdidos. Una razón por la cual el infierno es verdadero. Segunda razón por que el infierno es verdadero. Dios es justo. Entonces Dios no miente. Y Dios en su palabra dijo que iba a haber un infierno, un eterno tormento para que no creyera en él. ¿Cierto? Y Dios es justo. Romanos 3:26 nos muestra que Dios es un Dios justo. ¿Qué significa la Biblia? En la Biblia cuando dice que Dios es justo, dicho acerca de Dios significa que hay un acuerdo perfecto entre su naturaleza y sus actos, así lo dice el diccionario Vine. Entonces la justicia de Dios demandaba una muerte por el pecador, y la justicia de Dios había sido ofendida por el hombre cuando pecó, y la justicia de Dios fue cumplida y vindicada en la cruz del Calvario. Entonces Dios no puede mentir y Dios es justo. La paga del pecado es la muerte. Un juez justo va a hacer lo que es justo. Entonces la paga justa del pecado es la eterna separación del hombre de Dios. Entonces Dios no puede mentir y Dios es justo. Dios no nos mintió cuando nos habló de la condenación en la gehenna eterna. El pecado merece un castigo justo, amados hermanos. Tenemos en nuestros tiempos uno de los mayores problemas por la cultura en la que vivimos, porque la doctrina del castigo eterno ha tratado de ser menospreciada porque los hombres no quieren tener ninguna responsabilidad delante del Creador. Entonces, como no quieren tener ninguna responsabilidad, lo más fácil es quitar la doctrina del infierno de la Biblia para que puedan morir contentos y felices. Hay un cantante muy antiguo que se llamó John Lennon, y él fue muy famoso con una canción que se llama Imagine. Y en esa canción él decía que teníamos que imaginarnos una vida sin cielo y una vida sin infierno. Y hoy hay muchos discípulos de John Lennon, porque muchas personas viven como si después de la muerte no existiera la vida, amados hermanos. ¿Cierto? Lo más importante de esta doctrina, amados santos, es que de las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 11 son dichas por Jesucristo. De la boca del propio Señor es que nosotros conocemos la doctrina del infierno, la doctrina de la gehenna, la doctrina de la condenación eterna o la doctrina del lago de azufre y fuego. 11 veces Jesucristo nos habló de ella. ¿Cree que es importante?
Aparece una vez más con Santiago hablando de la lengua, del poder de la lengua, que es como la gehenna, dice ahí Santiago Jacobo, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que Cristo hace un énfasis muy marcado en esto, debemos volver a las Escrituras para mirar qué nos habla acerca de eso. Vamos a mirar que existen algunas opiniones variadas y desviadas acerca de la doctrina del infierno, porque a mucha gente no le parece que un Dios de amor pueda condenar a las personas a estar eternamente condenados. Pero cuando la persona piensa eso, es que no conoce la justicia de Dios y no conoce al Dios de la Biblia, amados hermanos. Entonces, un infierno real de tortura y sin final para los perdidos es tan horrible de contemplar que muchos, en razón a eso, han creado variadas posiciones alternativas a esta doctrina. Está 4 vistas, hay un libro que se llama 4 vistas de la doctrina del infierno. Está la vista literal, está la vista metafórica, está la vista purgatorial y está la vista condicional. Vamos a mirar rapidito qué son estas para colocar una base. Entonces, la vista literal enseña que literalmente va a haber un castigo eterno para todo aquel que no reciba el mensaje del evangelio. Naturalmente, la Biblia utiliza algún lenguaje para mostrar, aunque no vamos a entenderlo, qué va a ser ese lugar. Utiliza palabras como fuego eterno, pero también utiliza palabras como oscuridad. Entonces alguno dirá, hermano, pero si hay fuego no hay oscuridad. ¿Cierto que sí? Ese lenguaje es utilizado en la Biblia para mostrar los horrores del infierno, amados hermanos. Está la vista metafórica. Entonces la vista metafórica, la metáfora, dice entonces que aunque el hombre va a estar separado de Dios, el castigo no va a ser real, va a ser un castigo espiritual, amados hermanos. Pero esta doctrina se cae cuando estudiamos las palabras que el Señor nos presenta como estas: y serán atormentados por los siglos de los siglos. Cuando estudiamos estas palabras, ton aionos, que significa por los siglos de los siglos, cuando la estudiamos exegéticamente, no nos queda otra manera más que decir amén, porque significa por los siglos de los siglos, amados hermanos. Existe otra vista del infierno que es la purgatorial. Este es el punto de vista del catolicismo romano, que enseña que la persona no va a ir a condenación, sino que va a pasar un tiempo en el purgatorio, ¿cierto? Después de una purificación, podrá salir entonces a la vida. Y está la última, que es la vista condicional. Dice entonces, esta condicional es muy parecido al aniquilacionismo. Enseña que los perdidos, cuando caigan al infierno, ¡fum!, se van a desaparecer. O sea que cuando el diablo caiga a la gehenna, se desaparece. Cuando los perdidos caigan allá, ¡fum!, se desaparece, porque el fuego los va a quemar. Y ustedes saben que el fuego tiene una particularidad: vuelve el todo al último estado de la materia, que es la ceniza. Entonces ellos enseñan que no, que pecado el diablo, como va a sufrir eternamente, vamos a desaparecerlo. ¿Listo? Ese es otro punto de vista. Entonces, amados hermanos, vamos a colocar unos conceptos para pasar a los textos. Hay en la Biblia varias palabras que están relacionadas con el infierno. Una muy común, que es la palabra Seol en el Antiguo Testamento o Hades en el Nuevo Testamento. Esta otra palabra que es muy relacionada y es la que nos vamos a centrar, que es la palabra gehenna, que es un equivalente al lago de azufre y fuego. Y esta otra palabra que la han traducido infierno en 2 de Pedro 2:4, que es tártaro. Están muy relacionadas, pero en sí la palabra que nos vamos a centrar es la gehenna. Mira cómo dice MacArthur en Teología Sistemática acerca del Seol. El vocablo hebreo Seol se encuentra 65 veces en el Antiguo Testamento. Dependiendo del contexto, el término se traduce tumba o fosa. En general, el Seol se refiere a la morada de los muertos. El Salmo 8:33 declara: porque mi alma está hastiada de males, mi vida está cercana al Seol. Estar en el Seol significa que
está separado de los vivos, sin acceso a los asuntos de la tierra. Los escritos del Antiguo Testamento usan la palabra hebrea Seol para describir la tumba o el lugar de los muertos. Hay varios versículos. Al principio parece que solo es una descripción genérica del lugar al que van los muertos. Sin embargo, hay algún tipo de separación entre los injustos o los malos y la congregación de los justos, los que pertenecen al pueblo de Dios y los que están experimentando el juicio de Dios. Cuando miramos el Seol en el Antiguo Testamento, vemos que efectivamente es la morada de los muertos. Pero cuando empezamos a encontrar en el Antiguo Testamento esta palabra, nos damos cuenta que el Espíritu Santo empieza a hacer una distancia y empieza a mostrar en el lugar de los muertos, que es el Seol o el Hades en el Nuevo Testamento, las personas injustas. Ahorita vamos a mirar un texto para confirmarlo. Entonces, ¿qué hicieron los traductores de la 70, de la Septuaginta? Cuando estaban pasando el texto hebreo al griego del Antiguo Testamento y cuando se encontraban con Seol, lo que hacían era ¿qué? Colocar Hades. Colocaban Hades, porque en el Antiguo Testamento de la Septuaginta aparece Hades, que era una palabra que las personas conocían y lo asociaban con la vida después de la muerte. Sin embargo, amados hermanos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, contamos con muchísimos más detalles acerca del Hades. El Hades es la palabra que más se usa como el Seol en el Antiguo Testamento para referirse a la tumba o el lugar de los muertos. Segunda palabra, tártaros. Si usted lee su Biblia, en 2 de Pedro 2:4, se va a dar cuenta que unos ángeles fueron enviados al infierno, dice ahí la traducción de Reina y Valera. Resulta que esa palabra ahí es una palabra única en el Nuevo Testamento porque aparece una sola vez y traduce tártaros. Tártaros y Hades son palabras que las conocemos por la mitología griega. El tártaros, aquí estamos hablando de dimensiones de ultratumba, amados hermanos. Estamos hablando de las regiones de la muerte. Cuando una persona muere, entra a un estado y en ese estado hay como varios lugares, hay como varias cámaras. Entonces se encuentra el tártaro, se encuentra el Hades y se encuentra el abismo. El abismo es la prisión de demonios, lo sabemos por Lucas 8, Apocalipsis 9, y el tártaros es una prisión para los demonios, pero más abajo del Hades. Y el Hades es el lugar donde van las personas que se mueren. Cuando una persona se muere, lo que sucede según la Biblia es que la parte inmaterial, lo que hace que yo hable, que yo sea yo, sale de mi parte física y se separa y va a esa región que se llama el Hades, ¿cierto? Entonces el tártaros también es otra palabra que se utiliza relacionada con esto. Y la última palabra, que es la más común del Nuevo Testamento y en la que nos vamos a centrar hoy, es la Gehenna. Aparece 12 veces y, como dijimos, 11 veces en boca de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer el diccionario teológico del Nuevo Testamento de Gerald y Valls, que nos muestra qué es la Gehenna. Escuchen bien, hermanos. En el Nuevo Testamento llama Gehenna el lugar de tormento de fuego, conocido como el valle del hijo de Hinón. Allí se ofrecían sacrificios de niños en tiempos de Acaz y en tiempos de Manasés, reyes de Judá y de Israel. Aparece en 2 de Reyes 16:3 y 21:6. Motivo por el cual Josías declaró el valle de Hinón lugar inmundo. 2 de Reyes 23:10. Finalmente, los escritores judíos denominaron al infierno mismo el fuego Genión o Gehenna en la forma griega, sin referencia alguna a referirse a algún lugar en Israel. Sobre este lugar se pronunció sentencia Jeremías en Jeremías 7:32 y así llegó a ser equiparado con el infierno de juicio final. El Señor Jesús empleaba esta imagen para referirse a un lugar literal de castigo final para los que rechazan la palabra de Dios. Jesucristo creía y enseñaba lo tocante a la realidad del infierno. Jesucristo enseñó del amor. No hay nadie más que enseñó del amor, pero también enseñó el infierno, amados hermanos. No podemos olvidar eso. Entonces, el Nuevo Testamento distingue entre Gehenna y Hades. Hades es temporal. ¿Por qué? Porque los muertos en algún momento saldrán del Hades y pasarán a la Gehenna. En cambio, la Gehenna es definitiva.
¿cierto? Y el Hades es solamente para la parte inmaterial. La Gehenna es la unión del espíritu del alma con el cuerpo de la persona, y allá será tirada al lago de azufre y fuego. Entonces, esto que estamos hablando, amados hermanos, se llama el estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Cuando una persona muere, entra en un estado intermedio antes de que Cristo venga y le dé un cuerpo nuevo. Entonces está el estado intermedio para los cristianos y está el estado intermedio para los que no son cristianos. Entonces, vamos a ver el estado intermedio de los que no son cristianos. El Hades. Lucas 16, verso 23. Entonces, el estado intermedio para los incrédulos implica el tormento consciente en un lugar llamado Hades, que es la morada de los muertos. Vamos a leerlo, Lucas 16, 23. Voy a resumirlo porque hay muchos versos para dar. Jesucristo habla en ese capítulo acerca, la enseñanza que quiere dar es que hay vida después de la muerte y que Él dejó la palabra, en el caso del Antiguo Testamento, para que las personas no vayan a ese lugar por creer el testimonio de la Biblia. Entonces coloca el ejemplo de Rico y Lázaro, ¿lo recuerdan? La patrística dice que el rico se llamaba Epulón. Resulta que estos dos murieron. Y después de que murieron, dice el texto de la Biblia, que abrieron sus ojos. Alguien dirá, hermano, pero eso es una parábola. Pero es difícil introducirlo completamente en la parábola porque es la única parábola que utiliza nombres reales. Por ejemplo, usted ve la parábola del sembrador. ¿Sabe cómo dice? He aquí el sembrador salió a sembrar. Y el reino de los cielos es como una red. Y el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Nunca Jesucristo utiliza nombres reales. Y aquí utilizó nombres. Entonces dice que cuando los dos murieron, uno naturalmente era un justo, otro era injusto. Dice que abrieron los ojos. Y cuando abrieron los ojos, se encontraron cada uno en dos lugares diferentes. Y el que nos llama la atención por lo que estamos viendo es el lugar donde estaba el rico. La escritura dice entonces que el rico abre sus ojos y encontraba en un lugar. Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces, el rico, dijo, Padre Abraham, o sea que lo reconoció. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro, conocía quién era Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este rico, después de la muerte, separado de su cuerpo, ¿qué sentía? Sentía fuego. Necesitaba agua, porque está en una especie de tormento. Pero este no es la Gehenna. Este no es el infierno, este no es el lago de azufre y fuego, esto es temporal. Imagínense ese sufrimiento toda la eternidad, sin parar día y noche. Es algo muy serio, una de las cosas más serias que existe. Entonces, naturalmente, aquí vemos que el Hades es un lugar donde van los que no son salvos después de la muerte, ¿cierto? Pero no es la Gehenna, es un lugar transitorio. Está el estado intermedio de los que mueren con Cristo. Pablo lo dice muy claramente en 2 Corintios 5:8 y en Filipenses 1:22, 24, que los que mueren en Cristo, ¿qué pasa? Van a estar delante de su presencia. Esteban lo dijo cuando lo estaban apedreando, lo estaban matando. Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y el mismo Señor le dijo al ladrón en la cruz, ¿recuerda? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir entonces, y por muchos textos más, que el cristiano cuando muere, ¿qué sucede? No se va para el Hades. ¿Para dónde se va? Para la propia presencia del Señor. Qué precioso. Delante de su Señor. ¿Cierto? Entonces, esos son los estados intermedios. Ahora, vamos a hablar del estado final.
el lago de azufre y fuego o la gehenna. Ya lo dije, en boca de Jesucristo aparece 11 veces. El diccionario de Kittel lo relaciona gehenna con lago de fuego y para mí también es lo mismo. Lago de fuego y azufre es lo mismo que la gehenna. Voy a leer de John MacArthur, el infierno. Aunque no somos calvinistas ni cesacionistas, podemos reconocer en MacArthur escritos que son beneficiosos para la iglesia. Quiero leer acá lo que él dice acerca del infierno. Página 863. La Biblia presenta la realidad eterna del infierno. Es un lugar real de ardiente tormento para los impenitentes que durará para siempre. De las 12 referencias al infierno en la Biblia, la inmensa mayoría proceden de la boca del mismo Jesús. Estas referencias muestran que el infierno es real. El llameante tormento del infierno no tiene fin. Tampoco se trata meramente de un estado de ánimo ni de una especie de existencia espiritual. El lenguaje usado no puede atribuirse solamente a una metáfora. Entonces los textos donde aparece el infierno que Jesucristo habla de ellos son Mateo 5:22, Mateo 5:29, Mateo 5:30, Mateo 10:28, Mateo 10:8, Mateo 23:15, 33, Marcos 9:43, 9:45, 9:47 y Lucas 12:5. Ahora pasemos a los textos después de colocar esta introducción. Juan 5:28. Vamos a hablar propiamente del lago de azufre y fuego, que es el lugar que Dios preparó para todo aquel que no crea en el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, Dios no preparó esto para el hombre. Dios preparó esto fue para alguien muy especial y exclusivo. Ese lugar fue diseñado exclusivamente para una persona con su combo: el diablo y sus ángeles. Cuando Dios crea el lago de azufre y fuego, no pensaba en el hombre. Cuando Dios creó al hombre, ¿sabe qué pensaba acerca del hombre? Amor, compañerismo, relacionamiento íntimo. Dios cuando creó el hombre no lo creó para la gehenna. Juan 5:28, entonces coloquemos la base primero. La base para la gehenna es que habrán 2 resurrecciones, o sea, 2 tiempos de resurrecciones. Vamos a leerlo. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dicen? ¿Qué significa estar en los sepulcros? Muertos. Pero raro, ¿cómo los muertos pueden escuchar la voz del Señor? Quiere decir que hay conciencia después de la muerte. No hay inconsciencia después de la muerte, amados hermanos. Y los que hicieron lo bueno, o sea, todos están muertos. La voz de Dios será escuchada y los que hicieron lo bueno, ¿qué dice el texto? Saldrán a resurrección ¿de qué? Vida. Más los que hicieron lo malo, ¿qué dice? Saldrán a resurrección de condenación. Entonces a la final, todos los seres humanos van a resucitar. Tanto unos para vida, tanto otros para condenación. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es esto? Eco de la profecía de Daniel. Daniel 12:2 dice efectivamente que unos van a resucitar para vida eterna y otros para confusión perpetua, amados hermanos. Entonces la base es que todos los seres humanos vamos a resucitar. Unos en un tiempo y otros en otro tiempo. La primer resurrección general, ¿cuándo será? Cuando nuestro amado Salvador venga en las nubes del cielo. Cuando venga en las nubes del cielo, 1 Corintios 15:52, 1 Tesalonicenses 4:16 en adelante, cuando nuestro amado Redentor venga en las nubes, los muertos en Cristo, ¿qué sucede? Resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. Aquí el Señor no hizo distancia de los 1000 años,
Pero sumando la Biblia entendemos que van a haber dos tiempos. Entonces los primeros resucitarán cuando Cristo venga. ¿Quiénes son esos? Todos los de la fe. Todos y cada uno de la fe hasta este momento resucitarán. ¿Listo? Apocalipsis 25. Apocalipsis 25. Amén, ¿lo tenemos? Pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los que no resucitaron en la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan, ¿qué? Los 1000 años. De esto hablaremos después. Esta es la primera resurrección. ¿Sí me entiendes? Entonces habla una resurrección cuando Cristo venga. Los que murieron en fe y creyeron en la obra del Hijo serán resucitados cuando Cristo venga. Luego habrá otro grupo que resucitará 1000 años después, amados hermanos. ¿Listo? Y Apocalipsis 20:12 lo confirma. Y vi a los muertos, ¿cómo los ve Juan? Dice que vio a los muertos, grandes y pequeños, ¿cómo? De pie, istemi. O sea, es una manera de decir que se habían levantado de la tumba. Y estaban, ¿cómo? Ante Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda resurrección, amados. Entonces, los que irán al lago de azufre y fuego, que es el castigo eterno, son aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:18, 20:15, ¿cierto? Entonces, en ese día se van a presentar todos los hombres y van a mirar un registro. Primero es el registro de sus obras y el segundo se llama el libro de la vida. Y el nombre que no esté inscrito ahí, dice la Escritura, va a parar a un lugar que la Biblia denominó el lago de azufre y fuego. Vamos a mirarlo entonces en Apocalipsis 20. Vamos a leer desde el versículo 1 todo para llegar al versículo 10, que es el que nos interesa. Apocalipsis 21, ya lo tenemos ahí, vamos a pasar sobre él. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Luego dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. El que tiene parte en la primera resurrección, dice el texto, la muerte segunda, la deuteros tánatos, no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Después de esto, del milenio, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. No vamos a hacer ninguna exégesis de todos estos textos. Estamos leyéndolos para llegar al texto que nos interesa. Y subieron sobre el monte de la tierra, o sea, cuando el diablo fue suelto al final de milenio, reunió naciones vivas para que se levantaran en contra del Señor que estaba en Jerusalén con los santos. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado. ¿A dónde? Fue lanzado. Esta forma verbal significa que es una acción concluida definitivamente. Y fue lanzado en el lago de azufre y fuego. Este es el final del diablo. En ese momento, el enemigo de Dios, uno de los muchos, será echado en el lago de azufre y fuego. Y resulta que ya llevaban 1000 años allá sus 2 amigos.
sus dos amigos de fiesta, el falso profeta y el anticristo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y preste atención, esto no se termina ahí. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No se puede decir de manera más clara, las penas del infierno son eternas, amados hermanos. Si le parece que la vida de algunas personas es un infierno, el lago de azufre no tiene comparación. La persona que caiga a ese lugar va a estar eternamente consciente y va a ser castigado eternamente por los siglos de los siglos. Dios no miente, amados hermanos. La palabra de Dios es verdadera para nosotros. Y Dios no nos miente en cuanto a ese aspecto. Dios conoce el destino eterno de las personas y nos lo comunicó. ¿No cree que debemos evangelizar por eso? ¿No cree que debemos seguir orando por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo? Porque ese lugar es terrible, amados hermanos. Entonces, en el momento que el diablo fue arrojado ahí, al lago de azufre y fuego, que es la misma Gehenna, ya tenía la bestia y el falso profeta 1000 años. Todavía estaban vivos, todavía estaban conscientes de la rebelión que hicieron en contra del Señor. Amados hermanos, fueron atormentados por los siglos de los siglos. Vamos a mirar en Apocalipsis 19:20, que fueron echados 1000 años antes. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, este es el anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La Biblia tiene muchas imágenes y muchos ejemplos para hablarnos de la condenación eterna. Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre descendió del cielo, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, es un lugar eterno. No sabemos dónde queda, pero es un lugar eterno donde va a parar el diablo con todos sus ángeles, porque ellos nunca se arrepintieron de sus maldades y Dios tampoco le concedió que se arrepintieran a ninguno de los seres espirituales. Y en el momento exacto que pecaron en contra de la autoridad divina, la autoridad máxima del universo, se diseñó el lago de azufre y fuego para ellos, amados hermanos. Entonces, si volvemos al versículo 10, veremos que serán atormentados ¿cuánto? Por los siglos de los siglos. Entonces, el aniquilacionismo dice, no, cuando caigan allá van a ser destruidos porque Dios es un Dios muy amoroso y Él ama mucho a su creación y no va a permitir que su creación sufra un castigo eterno consciente en un lago de azufre y fuego. Eso es muy bonito para la mente humana, pero lo piensan así porque quieren quitarse cualquier responsabilidad del cielo y del infierno para poder vivir su vida de acuerdo a su voluntad, desligado de la voluntad de Dios. Vamos a estudiar rápidamente estas palabras. Por los siglos de los siglos. En el griego dice aionas, ton, aionos. La pronunciación es eonos, ton, eonos, por el diptongo. Vamos a mirar que aparece 14 veces en Apocalipsis. Voy a citar 13 de las 14 que aparecen. Y vamos a mirar si significa que es para siempre o que tiene un momento determinado cuando acabará. Apocalipsis 1:6. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18. Cristo estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Eón, ton, eonos. Apocalipsis 4:9. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos adoran al que vive por los siglos de los siglos. Eonas, ton, eonos. Apocalipsis 5:13. Alabanzas, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos al que está sentado en el trono.
Apocalipsis 5:14, los 4 seres vivientes adoran al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7:12, adoración a Dios por los siglos de los siglos. Apocalipsis 10:6, juramento por el que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:5, Cristo reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11, el que adora a la bestia, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 15:7, Dios, el que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:11, tormento de la bestia, del falso profeta, por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 22:5, el Señor reinará por los siglos de los siglos. ¿Le parece que eso va a acabar? No, amados hermanos. Es por los siglos de los siglos. Cuando nosotros pensamos en la eternidad sucede algo, empieza como a salirnos humo de las orejas, ¿no le ha pasado? No hay manera de calcular la eternidad, amados hermanos. Esto será para siempre y Dios lo advirtió, amados santos. Miremos el texto de Apocalipsis 4:9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Y sabe qué? ¿Cómo expresa Juan el que el tormento de su castigo suba por los siglos de los siglos? Mire cómo lo dice: y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces no tienen reposo por el castigo. Escuchaba un hermano que decía que en televisión de ese país, creo que era televisión chilena, entrevistaron a una jovencita que iba a un concierto de rock. Y entonces la jovencita le decía al periodista que ella se quería morir. Y el periodista le preguntaba por qué. Es que yo quiero irme para el infierno porque eso es re bueno allá, le decía. Hermano, la gente no sabe qué es el infierno salvo de la revelación de las Escrituras, amados hermanos. Es un asunto serio, completamente serio. Entonces, ya lleguemos a Apocalipsis 20:11. A la escena final del drama de la historia de la humanidad. Cuando la humanidad se acaba. El juicio del trono blanco. Ya leímos el 10, ahora pasemos al 11. Pasa del tiempo a la eternidad. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco. Amados hermanos, préstele atención a su Biblia. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del que estaba en el trono, sucedió algo. Huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Resulta entonces que Juan, cuando tiene esta visión, él se ubica y trata de encontrar la tierra, pero no la halla. Y dice, en ese momento no vi el cielo y no vi la tierra donde Juan vivía. Y entonces lo que ve es como un estado en el cual no está la tierra antigua, pero no está la tierra nueva todavía. Ese se llama el trono blanco, el juicio del trono blanco. El trono blanco nos habla entonces de quién es Dios, de su pureza, de su santidad. De eso nos habla el trono blanco. 12. Entonces aquí viene la segunda resurrección. Estamos hablando del infierno, del agua, azufre y fuego. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los muertos van a resucitar corporalmente. Lo que no sé es qué cuerpo van a tener, pero van a resucitar corporalmente, ¿cierto? Se les va a conceder un cuerpo nuevo, pero no como el de nosotros. Se les va a conceder otro cuerpo, porque el cuerpo que tenían en la tierra, ¿qué sucedió? Polvo eres, al polvo volverás. Entonces le van a dar un cuerpo, ¿sabe para qué? Adecuado para el destino eterno. Entonces dice que los muertos eran ¿cómo?
grandes y pequeños, muertos de todas las edades, muertos de todos los estratos sociales, los grandes de la tierra, los que no eran muy grandes, todos y cada uno de los hombres van a ser llamados ante Dios en ese día. Y esa evidencia final en el trono blanco se probará mediante la apertura de otro libro. Recuerden que hay varios libros. ¿Cuál? El libro de la vida. Apocalipsis 20:13. Presta atención. Y el mar entregó los muertos que había en él. Alguno preguntará, hermano, ¿los muertos que se ahogaron? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea que habían muertos en el mar, muertos en la muerte y muertos en el Hades. Estos carceleros de las personas que murieron sin Cristo, después van a entregar todos sus muertos. Recuerda que hablamos del Hades. El Hades es donde el estado intermedio donde van las personas cuando mueren. Cuando vayan a presentarse en el trono blanco, la parte inmaterial, su parte espiritual, se unirá a un cuerpo y van a resucitar. Ahora, naturalmente que aquí el mar no se está refiriendo al mar de la tierra. ¿Por qué? Sencillo, no había tierra. Recuerde que Juan vio y dice, oye, no veo la tierra. Entonces este mar no se está refiriendo al mar de las aguas, sino a un estado de ultratumba que Juan relaciona con el mar. Una vez el hermano Gino nos contaba que él conoció una experiencia o escuchó una experiencia de un periodista que tuvo muerte clínica. Y en esa muerte clínica el periodista después volvió a la vida. Y él cuenta que lo que hizo todo el tiempo que estuvo muerto era flotando en el mar. Eso es lo único que él recuerda. Todo el tiempo se la pasó flotando en el mar, ¿cierto? Entonces el mar aquí es un estado espiritual. Entonces, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿qué? Según sus obras. Entonces, ¿qué hacen estos carceleros? Entregan todos los muertos que tienen. ¿Para qué? Para que los juzgue Dios, el juez supremo del universo. 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? O sea que el destino, el lago de fuego no es solamente para los perdidos, sino para quién más, para la muerte y para el Hades, ¿cierto? Y sucederá algo, hermano. Esto me afirma más que después de la muerte hay una conciencia y una existencia continua. ¿Sabe por qué? Porque la muerte va a ser echada en el lago de azufre y fuego. Los hombres van a quererse morir y no van a encontrar la muerte, porque la muerte va a estar en el lago de azufre y fuego. Entonces, la muerte segunda, ¿qué es la muerte segunda? Es un estado de separación eterna de Dios sin posibilidad de redención, amados hermanos. Eso es lo que es la muerte segunda. El hombre que caiga a la muerte segunda, al lago de azufre y fuego, quedará eternamente y para siempre separado de la gloria majestuosa de Dios y sin derecho de redención. Por eso, amados hermanos, la salvación es ahora. Por eso, amados hermanos, la decisión por Cristo es ahora, amados hermanos. No sabemos cuándo viene la muerte. Yo les conté en alguno de estos compartires cómo yo le compartí a una jovencita en una casa que hacíamos reunión los jueves, en la casa de un hermano en Barranquilla. Me le acerqué, hablamos del evangelio, la hermana la invitó a la reunión, hablamos de Jesucristo. Ella me dijo que no conocía nada del evangelio. Yo le dije, pues todos empezamos así, nadie conoce de Dios. Empecé a hablarle y resulta que al otro día la jovencita se estrelló en una moto, iba el novio borracho y se murió. Me llamó al otro día, ¿recuerda la niña que hablamos ayer? Sí, se acabó de morir. ¿Cierto? Amados hermanos, y después de que se muera, sus ojos van a abrirse. Y depende de la decisión que haya tomado en esta tierra, amados hermanos, se van a abrir en algún lugar. Se van a abrir o en el Hades o se van a abrir delante de la presencia del Señor.
Terminemos con el verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué dice el texto? Fue lanzado al lago de azufre y fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda, amados hermanos. Entonces, como dijimos, este lugar, según Mateo 25:41, no fue creado para el hombre. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta palabra al fuego eterno, es la preposición griega eis, que significa hacia adentro. Hacia adentro del lago de fuego, el eterno. Arreglado, preparado, diseñado, aparejado y pensado en el diablo. Hermano, no fue pensado en el hombre, pero el diablo es uno de los seres más viles del universo y él se quiere llevar a cuanto hombre pueda a ese lugar para no estar solo y que le hagan compañía allá. Amados hermanos, ¿se me entiendes? Entonces ya vimos cómo el diablo había sido echado al lago de azufre y fuego. Ahora, vamos terminando. Los hermanos del segundo siglo, de la disciplina de la patrística, que escribieron libros, literatura, la mayoría de ellos creía que existía un castigo después de la muerte eterno y consciente en el lago de azufre y fuego. Solamente los voy a decir para que quede como registro. Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios 16:17, habla de ello. Justino Mártir, en su Apología 1, 28:1, y en Apología 2:9:1 habla de esto. Martirio de Policarpo habla del infierno y un castigo consciente eterno. El discurso a Dioneto, el capítulo 10, versos 7-8, habla de lo mismo. Atenágoras de Atena, en la alegación a favor de los cristianos, en la 31, habla de esto. Ireneo de Lyon, contra herejías, libro 4, capítulo 28, verso 2, habla de esto. Y Cipriano, en sus cartas a Demetrión, en la página 292, 293, habla de esto. Quiere decir que es una doctrina normal en la historia de la iglesia. No estamos predicando algo diferente a lo que dice la Biblia. Quiero terminar leyendo cómo los hermanos de 9 marcas relacionan el evangelio integral con la predicación de un castigo eterno. Esto está en la revista, la edición conmemorativa de 20 años de 9 marcas, lo hace Greg Gilbert. Voy a leerlo. ¿Por qué el infierno es una parte integral del evangelio? ¿Qué es el infierno? Es un lugar de tormento eterno y consciente donde los enemigos de Dios son castigados. La doctrina y la realidad del infierno hacen verdaderamente que la gloria del evangelio se convierta en un alivio para nosotros. Nos ayuda a entender lo grande que es Dios realmente y lo pecaminoso que somos nosotros. Y cuán increíble, asombroso es que Él nos muestre gracia. Además, la realidad del infierno no se enfocará sobre todo en la tarea de proclamar el evangelio a aquellos que están en peligro de pasar la eternidad allí. Entonces coloca 5 puntos. 1. Las escrituras enseñan que existe un lugar real llamado infierno. En el nivel más básico, por tanto, si decimos ser cristianos y creer que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que reconocer que la Biblia enseña la realidad del infierno. 2. El infierno nos enseña lo enorme que realmente es nuestro pecado. Podemos querer minimizar nuestro pecado, excusarlo o tratar de discutir con nuestras conciencias, pero el hecho de que Dios ha declarado que merecemos tormento eterno por nuestro pecado debería recordarnos que no son tan pequeños, son enormemente malos. 3. El infierno nos muestra cuán inamovible e irreprochable, justo es Dios. Cuando Dios se revela a sí mismo a Moisés, se declara compasivo y amoroso, pero también dice que no deja al culpable sin castigo.
La rectitud y la justicia son el fundamento de su trono. La Biblia dice en aquel día, cuando Dios sentencia a sus enemigos al infierno, todo el universo reconocerá y admitirá que lo que Él ha decidido es irreprochablemente justo y bueno. Eso lo dice Isaías 5:16. Pero Yahvé de los ejércitos será exaltado en el juicio y Dios y el Dios Santo será santificado con justicia. 4. El infierno nos muestra lo horroroso que la cruz realmente fue y lo grandioso que es la gracia de Dios. Hermano, ¿sabe por qué el infierno es real? Por la muerte en la cruz de Jesucristo. La muerte en la cruz de nuestro amado Salvador, Dios hecho hombre, fue algo completamente ignominioso. Fue algo completamente terrible. ¿Por qué cree que Dios sufrió así por el hombre? Por el destino final que tenía. Romanos 3 nos dice que Dios propuso a Jesucristo como sacrificio de expiación para demostrarnos su justicia. Hizo esto porque en su paciencia dejó por alto los pecados cometidos de antemano sin castigo. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Porque esa era la única manera que Dios podía realmente no enviarnos a todos nosotros al infierno. Cuando entiendes la cruz a la luz de esto, comienzas a entender mejor lo magnífica que es la gracia de Dios hacia ti. Y 5, el infierno enfoca nuestra mente en la tarea de proclamar el evangelio. Si el infierno es real, las personas verdaderamente están en peligro de pasar la eternidad allí. Entonces no hay tarea más importante y urgente que hacer precisamente lo que Jesús les dijo a sus apóstoles que hicieran antes de descender al cielo: proclamar al mundo las buenas nuevas, que el perdón de los pecados es ofrecido a través de Jesucristo. Samuel Pérez Millo, en su comentario del libro de Mateo, dice en la página 1776: nadie puede afirmar que un castigo eterno es algo contrario a la justicia, puesto que las acciones fueron temporales. Sin embargo, no debe olvidarse que el castigo se establece a causa de una acción que se mide no por quien la comete, sino por quien la recibe. Cualquier acción contra el ser infinito de Dios se convierte en un acto de dimensión infinita que corresponde a un castigo perpetuo, amados hermanos. Porque es que el ofendido es Dios. El ofendido es el ser más santo y glorioso del universo. ¿Cree que eso se iba a quedar así? No, hermanos, no se iba a quedar así. Dice Pérez Millos, acá, como reflexión, en el libro de Comentario a Tesalonicenses: Dios no coacciona al hombre, lo deja en libertad para que escoja el terreno y siembre en él lo que le parezca mejor, pero debe saber que recogerá lo que ha sembrado, es decir, lo que quiso recoger. Las personas que se van al castigo eterno lo hacen por decisión propia, porque por decisión propia rechazaron el amor que Dios les ofreció a través de Jesucristo, el Señor. Norman Glaser y Thomas Hobbes, en su libro Dificultades Bíblicas, un manual popular sobre dificultades bíblicas, nos dice qué es el infierno. El infierno es sencillamente el lugar donde el que no cree en Cristo deja de ser molestado por Dios, que lo ha fastidiado con su amor. Amados hermanos, es uno de los asuntos más serios de la Biblia, la vida después de la muerte. Cuando nosotros conocemos estos temas, amados santos, no nos queda más que darle gracias a Dios y glorificarnos por habernos librado de tan terrible castigo. Yo siempre que pienso en esto, hermano, me compunjo en mi interior de saber lo que Dios hizo por mí, salvarme cuando yo no lo merecía y ninguno de nosotros lo merecíamos, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, creo que este tema le da equilibrio al tema de la evangelización. El evangelio es un mensaje de gracia, pero también es un mensaje terrible para aquel que lo rechaza, amados hermanos. Vamos a orar al Señor.
Vamos a agradecerle este tiempo que pudimos compartir.